Sierra de Historias, con Alberto Garín. Carlos I llega a España en 1517. De los primeros lugares donde va a asentar su corte será Valladolid, que con el tiempo se convertirá en una de las sedes favoritas para su curia, primero real y más tarde imperial. Pero en Valladolid no tenía casa, como no va a tener casa la mayor parte de las ciudades en las que va a residir, y sin embargo va a poner en marcha un programa constructivo de una serie de palacios en Madrid, en Toledo, en Granada, algunas reformas en el Alcázar de Sevilla, e incluso más allá, cuando tiene que pasar una larga temporada en el centro de Europa, y allí, por ejemplo, tendrá su residencia en Innsbruck. De todos estos palacios, curiosamente, ninguno va a ser el que Carlos considere el definitivo para residir. El último que va a construir, el lugar en el que va a morir, será el cuarto real del monasterio de Yuste. A lo largo del tiempo, Carlos irá cambiando en sus gustos artísticos y arquitectónicos, de modo que cuando termine en Yuste tendrá muy definido cuál era el tipo de espacio en el que quería vivir. Curiosamente, todo lo contrario de los espacios que originalmente había conocido de niño en los Países Bajos, unido a la tradición bajo-medieval gótica, había pasado por el camino, por el mundo clásico que, por ejemplo, podemos ver en el palacio que manda construir en Granada, y termina, insistimos, en Yuste, en un sitio donde recupera sobre todo las tradiciones más vinculadas, como tenemos ocasión de ver, al mundo andalusí. Carlos I arribó por primera vez a España en septiembre de 1517. A poco de llegar, fue a visitar a su madre, la reina Juana, que estaba retirada en su palacio de Tordesillas. Este fue el primer palacio real hispano que Carlos hubo de conocer. Hoy desaparecido, el palacio de la reina Juana, cuya construcción se inició a finales del siglo XIV, se situaba entre la iglesia de San Antolín y el convento de Santa Clara. Se trataba de un edificio austero de planta rectangular, de 2 niveles, con un patio principal en su lado este y los patios de servicios al oeste. La fachada principal miraba hacia el río Duero y contaba con una amplia galería desde donde había una hermosa vista sobre el valle. Además, en el espacio entre el patio principal y los muros del convento de Santa Clara, se situó la huerta del palacio. Pese a esa austeridad arquitectónica, Carlos debió sentirse en un ambiente familiar, pues su madre había sido una gran aficionada del arte flamenco y para decorar sus estancias contaba con hasta 70 tapices provenientes de los Países Bajos. Destacaba la serie de Los Triunfos de María, también llamados paños de oro por la cantidad de hilo de oro utilizado para su urdimbre. La serie fue encargada al taller de Pieter van Aelst, quien los elaboró entre 1502 y 1504, cuando ya Juana se había convertido en la heredera de los tronos de Castilla y Aragón. Esta situación política quedó reflejada en los tapices, muy especialmente en el de la coronación de la Virgen. En medio, bajo un coro celestial, aparece María coronada. En la parte superior izquierda, Esther, tras salvar a su pueblo, es coronada por Ausero. En la parte superior derecha, Salomón corona a su madre Betsabé, que ha de gobernar con él. Hasta aquí podríamos estar ante una iconografía relativamente consolidada. Del siglo XV es el tapiz de la coronación de la Virgen que podemos ver en la Catedral de Sens con una composición aparentemente similar. La Virgen coronada en medio, Esther a un lado y Betsabé al otro. Pero a partir de aquí, el tapiz que encargó Juana cambió. La Virgen no estaba coronada por la Santísima Trinidad, sino por 3 reyes, y además estaba rodeada por las virtudes, la justicia, la caridad, la fe, la prudencia y la esperanza. La Virgen era reina por voluntad de los reyes, como Juana había de serlo por descender de reyes, y sería una reina con las virtudes necesarias. Para enfatizar esta idea, en el margen inferior izquierdo, la propia Juana aparecía siendo coronada por su madre, la reina Isabel, mientras que en el margen inferior derecho a Juana le entregaban una efigie de su esposo Felipe, quizás en recuerdo de cuando le enviaron su imagen antes de casarse, pero un curioso guiño mediante el cual Juana quedaba como la única reina sin la presencia física real de su marido. Pensemos que a la larga esto es lo que habría de ocurrir. Y es que en este sentido,
A partir de ahí, el resto del tapiz pudiera parecer premonitorio. Juana sería como Esther, la defensora de su pueblo, y sobre todo como Betsabé, la que habría de reinar con su hijo. Pero en realidad es una plasmación de la política que Juana había decidido seguir. Sería la buena reina, cuyo fin era hacer llegar la corona a su hijo, tal como ocurrió. Durante esta primera estancia de Carlos I en Tordesillas, fue posible que también visitase el sepulcro provisional de su padre, Felipe el Hermoso, que había fallecido en 1506 y que se encontraba en el vecino convento de Santa Clara. Tuvo ocasión así de conocer otro palacio real, pues este convento de Santa Clara había sido concebido como palacio en tiempos de Pedro I el Cruel, a mediados del siglo XIV, como tuvimos ocasión de ver en una sierra de historias previa. Carlos descubrió así ese arte mudéjar que tanto le gustaba a Pedro el Cruel, derivado del arte andalusí, algo que debió chocarle a un joven formado en los septentrionales Países Bajos, donde este tipo de manifestaciones artísticas resultaban totalmente ajenas, cuando no excesivamente exóticas. Tras este primer paso por Tordesillas, Carlos I dedicará los siguientes 2 años a recorrer buena parte de sus territorios de las coronas de Castilla y Aragón. Por cierto, pese a la leyenda del abandono al que sometió a su madre, Carlos regresó numerosas veces a visitar a Juana. Entre 1517 y 1542 tenemos documentadas 12 estancias de Carlos con su madre. Pueden parecer pocas, pero hemos de tener en cuenta, tal como vamos a ver, que en esos años Carlos realizó numerosos viajes fuera de la península ibérica, a los Países Bajos, a Alemania, a Italia, a Francia, al norte de África. De partida, Carlos no tuvo una residencia oficial en sus primeros años en España e iba alojándose en las casas de sus principales servidores. Así, en Valladolid optó por el Palacio de los Pimentel, hoy sede de la Diputación Provincial, y donde nació el futuro Felipe II en 1527. Más allá de las reformas posteriores, aún podemos ver un edificio de planta rectangular que cuenta con un torreón en su ángulo occidental, con la entrada principal situada a un costado y no en el centro de la fachada, recordemos, una invariante propia de la arquitectura hispana. El Palacio de los Pimentel contaba con un patio principal que articulaba la parte noble del edificio, además de otros patios de servicio, es decir, una solución que no se alejaba mucho de la que Carlos había conocido en Tordesillas. Al igual que en Valladolid, durante sus estancias en Barcelona, la segunda ciudad española donde pasó más tiempo Carlos, el monarca tampoco tuvo casa propia, residiendo habitualmente en el palacio del arzobispo de Tarragona. De este edificio no se conserva ningún vestigio, pues fue demolido a finales del siglo XVIII para la construcción del actual palacio del duque de Sesa. En mayo de 1520, Carlos partió para Alemania para ser nombrado emperador. Durante sus estancias en el imperio, como le ocurría en España, tampoco contó con casa propia, desplazándose entre los palacios de sus cortesanos. A su regreso a España en 1522, Valladolid volvió a ser el lugar más habitual de la corte del ya emperador Carlos V. Allí, su secretario privado, Francisco de los Cobos, decidió levantar un edificio que sirviera como residencia a su señor. En ese año de 1522, de los Cobos había contraído matrimonio con la hija de los condes de Rivadavia, María de Mendoza, de una rama menor de la familia Mendoza, parientes lejanos del gran cardenal. Como dote, logró el solar ubicado frente a la iglesia de San Pablo, en la esquina opuesta al Palacio de los Pimentel, recordemos, la residencia habitual de Carlos V en Valladolid. Durante la estancia de la corte en Madrid en el invierno de 1524-1525, de los Cobos hubo de conocer al arquitecto madrileño Luis de Vega, a quien le encargó la construcción de su nuevo palacio vallisoletano. Con el tiempo, Luis de Vega se convertiría en uno de los arquitectos favoritos de Carlos V. Por cierto, en sus estancias en Madrid y hasta que se rehabilitó el Alcázar, Carlos V solía residir en el palacio de su tesorero Alonso Gutiérrez. En casa de este nació la princesa Juana, hermana de Felipe II, en 1535. Con el paso de los años, la propia Juana adquiriría este inmueble, convirtiéndolo en el convento de las Descalzas Reales.
En 1526, Luis de Vega informó de los avances realizados en el Palacio de Francisco de los Cobos en Valladolid. Este palacio es el que a comienzos del siglo XVII se convirtió en Palacio Real y hoy es una sede del Ejército de Tierra. Ha sufrido numerosas modificaciones, de modo que hemos de ser prudentes a la hora de tratar de entender el proyecto de Luis de Vega. Por cierto, sobre su conversión en Palacio Real en el siglo XVII hicimos ya un paseo por la sierra. Para 1526, si observamos los palacios ya citados, el de Tordesillas, el de los Pimentel en la propia Valladolid, el futuro convento de las Descalzas Reales en Madrid, en todos los casos estamos ante caserones sobrios de tradición medieval. Puede ser que Luis de Vega ya intentase introducir algún tipo de novedad renacentista en este nuevo Palacio de los Cobos. Aquí hemos de ser cuidadosos, pues habitualmente se considera que el Colegio de Santa Cruz, mandado construir por el gran cardenal Mendoza a partir de 1486, es el primer ejemplo de la arquitectura renacentista, no solo en Valladolid, sino en toda Castilla. Pero en realidad, esa obra inicial respondía a las formas góticas, de las que aún se conservan los contrafuertes en fachada o el propio patio principal, pues el resto del conjunto ha sufrido numerosas modificaciones, esta sí en lenguaje clásico, a partir de avanzado el siglo XVI. Regresemos entonces al Palacio de Francisco de los Cobos. Sabemos que Luis de Vega planteó una fachada de grandes dimensiones organizada a partir de un eje central donde se ubicaría la puerta principal. Esa gran fachada podría observarse en su totalidad gracias a la plaza que quedaba frente a la iglesia de San Pablo. Todos estos rasgos, la escenografía exterior, la simetría en la fachada, sí nos están hablando de lo que se estaba construyendo en la Italia renacentista. Quizás, al acceder al patio, vemos como Luis de Vega aún no manejaba todo ese repertorio renacentista. Para empezar, la puerta se volcaba sobre una esquina del patio, no en su eje central. Pero es que los capiteles no respondían al repertorio considerado clásico, y los arcos del nivel inferior eran carpaneles y los de la galería superior deprimidos rectilíneos. En ningún caso los de medio punto que se habría esperado de un buen palacio italiano de comienzos del XVI. Luis de Vega había tenido ocasión de ver algún grabado de la arquitectura más reciente de Italia, pero no había tenido tiempo de entenderlo en su totalidad. La parte esencial del palacio estaba concluida para 1529, pero poco después Francisco de los Cobos hará que Luis de Vega añada nuevos elementos que entonces sí hagan más clásica su casa. Mientras Luis de Vega construía el nuevo palacio de Francisco de los Cobos, se había ido negociando el matrimonio de Carlos V con su prima Isabel de Portugal, una negociación que ya venía de años atrás, pero que se cerró en firme en 1525. El enlace se iba a celebrar en Sevilla y Carlos V viajó desde Madrid, pasando por Talavera de la Reina y Trujillo, y entrando en Andalucía por el Real de la Jara, para así llegar a Sevilla. Hemos de pensar que esta fue la primera y única vez en su vida que cruzó Extremadura hasta su retiro definitivo en Yuste, muchos años después. Y tal como vemos, en este viaje no llegó a pisar la comarca extremeña de la Vera, donde se encuentra Yuste, y donde había de pasar sus últimos días. El 3 de marzo de 1526, Isabel de Portugal ya estaba en Sevilla. Carlos V llegó una semana después, el 10 de marzo, y ese mismo día por la noche se celebró el matrimonio en el Real Alcázar. El 13 de mayo, la comitiva imperial dejó Sevilla. Primero pasó por Córdoba, donde se cuenta que Carlos V se reprochó haber aprobado la nueva catedral tardogótica que se estaba construyendo dentro de la mezquita, un proyecto de Hernán Ruiz el Viejo. Recordemos que esa reforma de la catedral había sido auspiciada por el obispo Alonso Manrique, quien desde su nombramiento para la sede cordobesa en 1516 había peleado por reforzar los principios católicos de su diócesis. En 1523, Carlos V había aprobado las obras de la catedral dentro de ese espíritu de reforzar el catolicismo, y no renegó de ellas en 1526, aunque la leyenda diga lo contrario. Por fin, el 4 de junio, la pareja imperial, Carlos e Isabel, llegaron a Granada, donde permanecerían hasta diciembre. La mayor parte del tiempo se alojaron en la Alhambra, que de esta manera recuperó, por última vez, su condición de residencia de monarcas. Para Carlos V, aquellos meses en Granada con la emperatriz Isabel fueron de los momentos más felices de su vida. De ahí que no sorprenda su empeño por hacerse construir su propio palacio,
quizás con miras a establecer allí su corte de forma episódica, algo que no habría de ocurrir, pues cuando los monarcas se retiraron en diciembre de 1526, nunca más volvieron en vida a Granada. El Palacio de Carlos V en la Alhambra de Granada es uno de los edificios que más debate ha provocado en la historiografía del arte. De partida por su autoría, tradicionalmente atribuida a Pedro Machuca, quien fue capaz, quizás, de plantear un edificio clásico que había de insertarse dentro de la antigua fortaleza nazarí. Cuando este proyecto se traza en 1526, esa es la idea, demostrar la victoria de los cristianos sobre los musulmanes. Ya en el siglo XVIII, la visión que van a tener los ilustrados es que el Palacio de Carlos V representaba la victoria de la razón sobre las pasiones islámicas. Pero a partir del siglo XIX, este palacio comenzó a ser criticado por haber roto una especie de perfecta belleza que habían logrado los nazaríes en la Alhambra de Granada. En cualquier caso, lo curioso es que, pese a que sus trazas, como decía, son de 1526, en un momento en que lo que planteaba Machuca era tremendamente novedoso, cuando empieza a ejecutarse para 1535, ya esas modas clásicas están por doquier en la península ibérica y Granada no resultaba tan llamativo como podía haber sido una década atrás. Pero es que además, a partir de 1637 las obras se detuvieron de forma casi permanente, no llegó a cubrirse de aguas el edificio y hubo que esperar hasta mediados del siglo XX para que se concluyera el trabajo, no el conjunto que había planteado Machuca, sino un proyecto menor ya con un carácter museográfico. El resultado es que, pese a lo trascendental que pudo haber sido el planteamiento inicial en 1526, a la larga la influencia que este palacio ejerció en el propio siglo XVI y en las centurias siguientes fue menor de la que podía haberse esperado. Para 1526, el alcalde de la Alhambra, además de prefecto de las tropas del Reino de Granada, era Luis Hurtado de Mendoza, marqués de Mondéjar, hijo del gran Tendilla y sobrino nieto del cardenal Mendoza. Ya vimos en la Sierra de Historias dedicada al gran cardenal cómo en su sepulcro en Toledo se le habían solicitado las trazas al escultor italiano Sansovino, con lo que dicho mausoleo, construido hacia 1503, sí respondía a las formas renacentistas. En esa elección de Sansovino debió influir el gran Tendilla, que había sido el embajador de los reyes católicos en Italia y había conocido ese arte del Renacimiento. El marqués de Mondéjar había heredado el gusto por lo italiano de su padre, de ahí que no dudó en contratar a Pedro Machuca a partir de 1520 para que se hiciera cargo de las obras de mantenimiento de la Alhambra. Pero Machuca había nacido en Granada hacia 1490 y sabemos que para 1512 estaba en Roma, donde todo apunta a que fue discípulo de Miguel Ángel y más tarde de Rafael. A su vuelta a España en 1520, trae él todo su bagaje de arte renacentista. Pero el marqués de Mondéjar tenía otra carta en su mano. Para 1526 ya se había llevado a cabo una obra como la que le propuso a Carlos V en la Alhambra, la de introducir un palacio clásico en el interior de una fortaleza de tradición andalusí. Dicha obra se había llevado a cabo en el castillo de la Calahorra, una localidad situada a unos 70 kilómetros al oriente de Granada, en la diócesis de Guadix. La Calahorra, en medio de la comarca del Cenete, había sido conquistada hacia 1490 dentro de las guerras de Granada por los reyes católicos, que cedieron su administración al cardenal Mendoza. Este, a su vez, se lo dio a su hijo Rodrigo Díaz de Vivar y Mendoza, que pasaría a ser marqués de Cenete. Sí, el gran cardenal tuvo hijos, 3 contando a Rodrigo, los bellos pecados del cardenal, como los llamaba Isabel la Católica. El marqués de Cenete inició la reconstrucción del castillo de la Calahorra hacia 1491, contratando a 2 alarifes mudéjares, Abraham Oferriz y Mahoma de Brea. El resultado fue la fortificación que vemos hoy, de planta cuadrada, torres circulares en los ángulos y almenas y matacanes corridos en todo el adarve que rodea la construcción. Pero el marqués de Cenete realizó entonces 2 viajes a Italia, uno entre 1499 y 1500 y un segundo entre 1504 y 1506, momento en el que aprendió a valorar el nuevo arte renacentista siguiendo la estela de su primo el gran Tendilla. A su regreso definitivo a España, Cenete decidió instalarse en la Calahorra y encargó un nuevo patio que había de imitar las modas renacentistas.
El encargo le fue dado a Lorenzo Vázquez de Segovia, a quien en la Sierra de Historia sobre el Gran Cardenal que mencionábamos antes, le vimos trabajando en el Palacio de Cogolludo. Ya señalamos entonces cómo en Cogolludo Vázquez de Segovia había copiado la fachada de un palacio italiano, que no necesariamente un edificio renacentista, siendo el resto del inmueble de tradición gótica. Cenete debió pensar que con esos antecedentes Vázquez de Segovia debía entender un tanto en qué consistía el Renacimiento, pero no fue el caso. El resultado fue tan decepcionante para Cenete que no solo despidió a Vázquez de Segovia, sino que además lo mandó encarcelar. Para sustituirle, Cenete contrató los servicios de un arquitecto genovés, Michele Carlone, que sí supo satisfacer los gustos renacentistas de su cliente y que concluyó el patio clásico que hoy podemos ver para 1512. Por cierto, varias de las portadas y chimeneas que Carlone hizo en la Calahorra fueron arrancadas años después y trasladadas al palacio que los duques del Infantado tenían en Madrid. Sin duda, todas estas reformas que Cenete llevó a cabo fueron conocidas y visitadas por su sobrino, el marqués de Mondéjar, aquel que acabamos de ver como alcalde de la Alhambra, por lo que Mondéjar, como decíamos antes, bien pudo contarle a Carlos V que la idea de meter un edificio clásico dentro de una fortificación de tradición andalusí ya se había realizado. Pero hay otro hecho. El marqués de Cenete, el hijo del gran cardenal, murió en 1523. Sus títulos y posesiones pasaron a manos de su primogénita, Mencía de Mendoza, convertida entonces en marquesa de Cenete, además de ser una de las herederas más ricas de Castilla. Nacida en Guadalajara en 1508, con 16 años en 1524 y siguiendo las instrucciones de Carlos V, se casó con Enrique de Nassau, camarero mayor del emperador. Cuando Isabel de Portugal entró en Castilla para casarse con Carlos V, Mencía de Mendoza se convirtió en una de sus damas principales, de modo que, a la influencia que el marqués de Mondéjar podía tener sobre Carlos V, se unió la que su prima Mencía de Mendoza pudo tener sobre la emperatriz Isabel. Carlos V dejó entonces el proyecto de su palacio granadino en manos del marqués de Mondéjar, y este se lo encargó a su maestro de obras, Pero Machuca, quien presentó un proyecto totalmente novedoso, no solo para los reinos hispanos, sino incluso para la propia Italia, donde esa combinación de un edificio de planta cuadrada con un patio circular no había pasado del plano de lo teórico. Como señalábamos antes, las obras tardaron en comenzar, de modo que cuando arrancaron para 1535 y Machuca empezó a levantar las fachadas clásicas, ese lenguaje ya se había impuesto en el resto de la península ibérica. Pero además, como también indicamos, el palacio no llegó a concluirse ni emplearse, por lo que su influencia en los artistas posteriores fue escasa. Carlos V abandonó Granada el 10 de diciembre de 1526. Su cuñado Luis de Hungría había muerto en la batalla de Moix en agosto de ese mismo año de 1526. El trono húngaro había de pasar a Fernando, hermano de Carlos V y esposo de Ana Jagellón, hermana del fallecido rey Luis. Carlos decidió convocar las Cortes de Castilla para buscar el apoyo monetario que habría de necesitar su hermano Fernando para consolidarse en el trono húngaro. Carlos V se instaló entonces en Valladolid, donde su esposa Isabel daría a luz a su primogénito, el futuro Felipe II, el 21 de mayo de 1527, 15 días después de que las tropas imperiales hubieran saqueado Roma y encerrado al Papa en el castillo de Sant'Angelo. El saco de Roma alteró todos los planes de Carlos, que hubo de prepararse para dejar España, lo que hizo en julio de 1529, buscando la reconciliación con el Papa, hasta que logró hacerse coronar como emperador por este. Carlos V permanecería fuera de la península ibérica hasta abril de 1533. A su regreso a España, venía con nuevas ideas en la cabeza. Por un lado, sus cortesanos, empezando por su secretario privado, Francisco de los Cobos, habían tenido ocasión de conocer en persona las nuevas modas italianas. Por otro, Carlos, si bien había conseguido imponer su voluntad sobre el Papa, al asegurar el dominio de los Habsburgo sobre buena parte de Italia, al tiempo que se había hecho coronar emperador, tenía que demostrar que era un buen católico. Ya en 1529 había comenzado la represión contra los luteranos alemanes, con los que hasta ese momento había sido relativamente permisivo. Pero otro cambio que se va a dar es la imposición de las formas artísticas clásicas en sus reinos españoles. Si los papas eran renacentistas, el emperador también había de serlo. Ya vimos en la Sierra de Historias dedicada a las catedrales de Carlos V
cómo a partir de los años 1530 muchos de estos templos que se habían empezado a realizar en lenguaje gótico, como Plasencia, Córdoba o Granada, cambiaron al lenguaje clásico. También vimos cómo arquitectos que venían de esa tradición gótica, como Rodrigo Gil de Hontañón, se apuntaban a las modas clásicas, como mostró este arquitecto en su diseño para el Colegio de San Ildefonso de Alcalá de Henares. Pero ahora también es en las residencias del propio emperador donde se hizo notar el peso del lenguaje clásico, comenzando por aquellas auspiciadas por su secretario, Francisco de los Cobos. Ya vimos cómo su palacio de Valladolid se movía en ese lenguaje renacentista sin llegar a rematarlo. A su vuelta de Italia, a donde los Cobos había acompañado al emperador, el secretario del monarca hizo añadir una serie de medallones de claro corte clásico para ornamentar el patio de su palacio. El propio de los Cobos, además, lanzó un ambicioso plan constructivo en su ciudad natal, Úbeda, donde contó con el buen hacer del arquitecto Andrés de Vandelvira a partir de 1536 para levantar la capilla familiar y numerosos palacios. Pero si ya nos centramos en las residencias que Carlos V se hizo rehabilitar, comencemos por los trabajos realizados por Alonso de Covarrubias en Alcázar de Toledo a partir de 1535, cuando se le encargó que unificase el conjunto de edificios que formaban el Alcázar y que en algunos casos remontaban a la plena Edad Media. Las obras del Alcázar de Toledo se prolongarían por largo tiempo y serían concluidas ya por Juan de Herrera en tiempos de Felipe II. A Alonso de Covarrubias, pero sobre todo a Luis de Vega, quien fuera arquitecto de Francisco de los Cobos en Valladolid, Carlos V les encargó, a partir de 1537, las reformas del Alcázar de Madrid. Como en Toledo, se trataba de unificar el conjunto de edificios provenientes del mundo medieval y darles un aire más clásico. Y como en Toledo, las obras de Madrid se prolongaron por largo tiempo y aún sufrieron un cambio total cuando Madrid se convirtió en la capital del Habsburgo y estos hicieron del Alcázar su palacio real, acondicionándolo ya a las modas del siglo XVII. Estas operaciones de actualizar los palacios cortesanos adecuándolos a las modas clásicas no solo lo hizo Carlos V en España. Ya vimos en la Sierra de Historias dedicada a sus años en los Países Bajos cómo allí su hermana María de Hungría, actuando como gobernadora, había levantado a partir de 1533 toda una nueva ala de apartamentos al norte del Palacio de Coudenberg, en Bruselas, ya dentro de las formas renacentistas. De igual manera, el otro hermano de Carlos V, Fernando, que gobernaba en Austria, tras el incendio que sufrió el Palacio de Hofburg en Innsbruck, mandó rehacerlo a partir de 1534 bajo la dirección del arquitecto italiano Lucius de Spachis, quien incorporó las formas renacentistas al mundo austriaco. Pero todas estas obras impulsadas por Carlos V en los 1530, en un eje que llevaría de Valladolid a Granada, pasando por Madrid y Toledo, se ralentizaron al terminar esa década. La emperatriz Isabel falleció en Toledo el 1 de mayo de 1539. Tras casi una década de vivir en sus reinos de España, si exceptuamos la jornada de Túnez de junio de 1535, Carlos, en parte movido por la tristeza de su viudedad, decidió retomar sus viajes por Europa. Con todo, Carlos V regresó brevemente a España a finales de 1541, tras la jornada de Argel. En ese momento encargó una reforma en el Alcázar de Sevilla, donde había de habilitarse un cuarto real en el segundo nivel del Patio de las Doncellas. El proyecto inicial le fue encargado a Alonso de Covarrubias, aunque la ejecución del mismo corrió a cargo de Luis de Vega entre 1545 y 1547. De nuevo, la idea era introducir una estructura clásica dentro de un edificio de tradición andalusí. Quizás la derrota sufrida por el emperador en Argel le empujó a estos juegos simbólicos de imponer el arte de los papas sobre ese arte de tradición islámica. Pero quizás también contemplaba recuperar su vida en España, partiendo de aquel lugar donde se habían iniciado sus buenos tiempos cuando conoció a la emperatriz en Sevilla. Pero en mayo de 1543, Carlos dejó España a donde no había de regresar hasta después de su abdicación en 1556, por lo que todas estas obras en las residencias regias perdieron sentido. El Carlos que partió en 1543, aunque ya con achaques, era un príncipe vigoroso que había de alcanzar el cenit de su poder en la batalla de Mühlberg de 1547 contra los príncipes rebeldes alemanes. Ahí fue cuando Tiziano le pintó montado a caballo, con la bestia en corbeta, una iconografía de poder que había de hacerse tremendamente popular entre los príncipes de los siguientes siglos,
como ya tuvimos ocasión de ver en la Sierra de Historias dedicada a la estatua ecuestre de Felipe IV. Pero tras la traición de Mauricio de Sajonia, que obligó a Carlos V a huir precipitadamente de su palacio de Innsbruck en mayo de 1552, ese palacio que había rehecho con aire renacentista a su hermano Fernando, Carlos cayó en una profunda crisis que le llevó a abdicar a finales de 1555. Decidió entonces buscar un lugar donde retirarse hasta su muerte. Optó por volver a España y apelar a la hospitalidad jerónima, buscando pasar sus últimos años en un monasterio de esta orden religiosa. En realidad, ya en 1543 una comisión imperial había recorrido Extremadura y Andalucía buscando un sitio donde un día el emperador pudiera retirarse. Recordemos que en la historia de los monarcas hispanos tenemos numerosos ejemplos de monasterios reales, es decir, cenobios donde los reyes habilitaban un espacio propio donde residir. Hicimos una sierra de historias al respecto. La elección de Yuste en la comarca de la Vera, en Cáceres, pudo depender en gran medida de la influencia de Luis de Ávila y Zúñiga, un noble extremeño, concretamente de Plasencia, por tanto no muy lejos de Yuste, que formó parte del séquito de Carlos V desde 1529, cuando ya acompañó al emperador a su coronación a Bolonia. Desde ese momento encontraremos a Luis de Ávila en todos los grandes acontecimientos de Carlos V. Le acompañó en la jornada de Túnez de 1535. Estuvo a su lado durante las guerras en Alemania, que concluyeron la victoria de Milberg, hechos militares que el propio Luis de Ávila puso por escrito. También participó en el sitio de Metz de 1552, la última gran operación bélica que dirigió el emperador. Y fue Luis de Ávila de los nobles que estuvieron junto a Carlos V en sus últimos días en Yuste. Elegido Yuste, la construcción del cuarto real pudo comenzar en enero de 1554 bajo la dirección de Gaspar de Vega, sobrino de Luis de Vega, unas obras que visitó el príncipe Felipe, futuro Felipe II, en mayo de 1554. Los trabajos se demoraron hasta febrero de 1557, hasta el punto de que, aunque Carlos V llegó a Extremadura en noviembre de 1556, hubo de aguardar en Jarandilla de la Vera, en el Palacio de los Condes de Oropesa, hoy Parador Nacional, hasta el final de la construcción. El palacio que vemos hoy es el fruto de la restauración realizada por el arquitecto González Valcárcel en la segunda mitad del siglo XX, que trató de ajustarse, en mayor o menor medida, a lo que las fuentes contaban sobre el recinto. El palacio se construyó en perpendicular al muro sur de la iglesia del monasterio. De planta rectangular, contaba con 2 pisos, estando previsto que el inferior se emplease en verano y el superior en invierno. Finalmente, Carlos V solo empleó el superior. Para acceder a él, se habilitó una rampa que facilitaba que el emperador pudiera llegar en litera o en silla de ruedas, dadas las dificultades que ya tenía para andar debido a la artritis y a la gota. La rampa llegaba hasta una terraza cubierta que se abría por sus lados occidental y sur, lo que permitía tener una amplia panorámica sobre el valle del Tietar. Desde la terraza se abría un pasillo oeste-este que comunicaba con las diferentes habitaciones y que debía estar iluminado con lucernarios. Al entrar, a la izquierda, había una antecámara que precedía a la cámara o dormitorio del emperador. En este dormitorio había una puerta en esviaje que permitía ver el altar desde la cama, y así poder seguir la misa si Carlos V no podía levantarse. Una solución que también adoptaría Felipe II muchos años después en su palacio del Escorial. En el lado derecho del pasillo teníamos, primero, una antesala que contaba con una salita anexa que sobresalía del cuerpo del palacio. En esta antesala guardaban los que deseaban reunirse con Carlos V, y en la salita anexa permanecían sus servidores. A continuación estaba la sala de audiencias, que también contaba con su espacio anexo sobresaliendo del palacio. Entre estas 2 salas se abría un nuevo balcón que, además de iluminar y ventilar el interior, permitía contemplar el paisaje. Todas estas estancias estaban cubiertas con artesonados y disponían de chimeneas. No había una decoración arquitectónica notable, aunque sabemos que Carlos V hizo llegar numerosas obras de arte para ornar el lugar, en especial cuadros de Tiziano. En el lado sur del palacio se habilitó un estanque, además de varias huertas y jardines. Para albergar al personal que atendía al emperador, alrededor de la cabecera de la iglesia se construyeron nuevas estancias. El diseño del cuarto real de Yuste era realmente sobrio. No se buscó ningún esquema tradicional, ni medieval ni clásico. No había un acceso monumental, ni un patio central, ni pórticos columnados. Todo
resultaba aparentemente pragmático. Pero en realidad, ese todo se organizaba en torno a las dos necesidades últimas de Carlos V: la salvación de su alma, viviendo dentro de un monasterio y con ese contacto directo desde su dormitorio al altar, y el solaz diario, haciendo que las 4 habitaciones nobles se organizasen para poder disfrutar de los paisajes de la zona. Se le ha atribuido al propio emperador la traza del edificio por esa simplicidad y pragmatismo. De ser así, Carlos V mostraría, al fin, sus gustos arquitectónicos, demostrando que había decidido no emular ni a los palacios góticos de su infancia en los Países Bajos, ni a los edificios renacentistas que hizo construir a partir de los 1530. Su palacio de Yuste se asemejaría más a los pabellones con jardines de la Alhambra de Granada, donde el diseño se establecía sobre todo a partir de un eje sala, antesala, jardín con estanques o fuentes. De ser así, no dejaría de ser curioso que el hombre que desde niño quiso imitar a los caballeros cristianos medievales, que no se dejaban llevar por el desánimo y estaban siempre dispuestos para la lucha, recordemos que aún en Yuste leía su libro adolescente El caballero determinado. Sin embargo, Carlos V decidió vivir en un palacio que evocase uno de los momentos más felices de su vida, lejos de las reuniones diplomáticas o los campos de batalla. Sencillamente, quiso quedarse con los tiempos felices de su matrimonio con Isabel de Portugal en la Alhambra de Granada. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.